Y hoy aquí en Red Más Internacional seguimos hablando un poco más a fondo acerca de cómo avanza esa cumbre entre Donald Trump y Emmanuel Macron y también lo que poníamos para ustedes en contexto de cómo se mueven los intereses geopolíticos en esa región de Medio Oriente. Para eso saludamos a nuestro invitado, Miguel Benito, historiador internacionalista, quien nos acompaña frecuentemente aquí en este espacio. Miguel, bienvenido. Como siempre, un gusto. Bueno, empecemos por hablar de esta cumbre, de estos dos presidentes en las que se ha visto de todo un poco, sobre todo muchísima amistad. Pero hoy fue el día de Emmanuel Macron ante el Congreso y muchos dicen que el discurso que pronunció pues fue totalmente en contra de la agenda del presidente Donald Trump. ¿Usted lo vio así? Tuvo muchos matices y tuvo muchos elementos en los que discutía esa agenda, la agenda de Donald Trump. Pero lo cierto es que los días previos de esta visita de Estado habían sido mucho más cercanos. Macron ha utilizado la visita al Congreso, su discurso al Congreso, para situar algunos temas, pero siempre incidiendo mucho en la necesidad de colaborar con Estados Unidos, mostrarse cercano a Estados Unidos y siempre apelando a esa idea de que Estados Unidos puede volver a reunirse y aprovechar del marco multilateral ya establecido para sumarse a las iniciativas que ya se tienen fijas. Esto, sobre todo, han sido los temas de cambio climático y, desde luego, el asunto de Irán. Bueno, sobre el tema de asunto de Irán, quiero que hablemos más a profundidad. Discúlpeme que lo interrumpa, porque uno se pregunta en qué está realmente Macron con el tema del acuerdo nuclear con Irán. Ayer lo que trascendió a los medios es que Macron había acordado con Donald Trump que iban a renegociar este acuerdo, pero hoy lo que hizo fue defender lo que hay. Sí, pero aún así dejó abierto esa idea de que ese es el marco que se puede revisar, sobre el que se puede trabajar. Justo los días previos habíamos tenido una declaración de alguno de los encargados de la política exterior iraní diciendo que esperamos que Macron convenza a Trump de que este es el acuerdo que tenemos que seguir y el que tenemos firmado. Y ese es un poco el eje. Lo firmado hay que cumplirlo. Un poco el eje de lo que hay que establecerse. También porque es una jugada a futuro. Sí. Es decir, los acuerdos, si tienen un margen de renegociación, se pueden trabajar en esa medida. Pero dentro de poco se viene la negociación con Corea del Norte. ¿Qué incentivo tendría Corea del Norte para llegar a algún acuerdo si existe el riesgo de que los acuerdos sean irrespetados por la otra parte? Es cierto. Con lo cual es un poco jugar esa idea de si hay preocupaciones serias respecto a cómo se está realizando el acuerdo con Irán, revisémoslo dentro de lo que ya estamos establecidos y en ese sentido hay que recordar que Francia forma parte de los que firmó ese acuerdo. Bueno, pero ya también lo decíamos, hay muchos intereses geopolíticos que se mueven en torno a esa región de Medio Oriente. Se dice, Miguel, y quiero conocer su opinión al respecto, que detrás de ese deseo que tiene el gobierno de los Estados Unidos de renegociar el acuerdo nuclear con Irán estaría Israel. Siempre se ha hablado que el fondo de los acuerdos tiene que ver con la seguridad de Israel. Es decir, garantizar lo que ha dicho Macron, que Irán nunca tenga el arma nuclear para que no se convierta en una amenaza definitiva la existencia de Israel, que siempre es la preocupación un poco de fondo en todo este tipo de cuestiones. También otro incentivo para desincentivar la nuclearización de los demás países de la región, porque en la medida en que tenga uno más, diríamos, porque Israel tiene recurso nuclear, lo tengan más estados, todos los demás van a querer armarse en eso, haciendo una región muy inestable, más inestable todavía, con lo cual se trata de lograr equiparar eso, garantizando la seguridad de Israel por un lado, pero al mismo tiempo que Irán no se interprete que ha salido perdiendo de la negociación, porque si no, ya digo, se desincentiva cualquier negociación y no se impide que Irán vuelva plenamente a reactivar su programa nuclear. El otro interesado que entra en escena en este contexto de lo que pasa allí con Irán y lo que está diciendo Donald Trump que quiere o no quiere hacer con el acuerdo nuclear es Arabia Saudita, que siempre ha existido como una rivalidad regional con Irán. ¿Qué papel puede jugar allí Arabia Saudita? Arabia Saudita es el aliado incómodo de Occidente para muchas cosas en Medio Oriente. Y es el aliado incómodo porque, en el fondo, gran parte del yihadismo terrorista ha salido de Arabia Saudita. Pero es cercano a Estados Unidos. Pero porque era el que vendía el petróleo y el que dentro de la OPEP garantizaba durante mucho tiempo que los precios se mantuviesen estables en unos niveles bastante razonables. Al mismo tiempo, desde que Saddam Hussein invadió Kuwait, Arabia Saudita percibió que había una amenaza y le pidió a Estados Unidos que, por ejemplo, que le pusiese bases militares en el país. De esta manera se convertía en el puente desde el que Estados Unidos pueda participar, ingresar a la región mucho más fácilmente que desde Israel. Pero no ha sido una relación sencilla. El hecho de que Estados Unidos haya buscado en los últimos años, a través del fracking y de otras prácticas, diversificar su stock petrolero
incluso buscar otras fuentes alternativas al petróleo, tiene que ver con la idea de irse alejando un poco de ese, ya digo, aliado incómodo que es muy difícil sostener cuando recientemente hemos visto que las grandes reformas que ha hecho ha sido que se abren los cines después de 30 años, cosas por el estilo. Y en parte, una buena parte de la invasión de Irak tenía que ver con la idea de pivotar hacia otro lado, es decir, llevar esas bases que estaban en Arabia Saudita hacia el propio Irak y desde ahí presionar a Arabia Saudita para que hiciese las reformas y luchase contra el terrorismo de la manera que Occidente quería. Con lo cual, digo, es una alianza incómoda. Y Obama lo que hizo fue moverse descaradamente hacia Irán. Dijo, bueno, si Arabia Saudí no me sirve para frenar el yihadismo, quien quizá me sirva más es Irán, que tiene un elemento común, y es que Al-Qaeda y el ISIS son sunitas, Irán es chiita, y por eso son uno de los objetivos de esos propios atentados, con lo cual era un aliado también incómodo, pero dentro de esa idea de diversificar qué aliados me pueden servir mejor para qué momento, Obama jugó esa carta de Irán. El problema está en que si Israel se siente amenazado, esa carta parece que pierde utilidad. Bueno, Miguel, escuchándolo a usted, a uno no le queda duda de que esto es todo un rompecabezas complicado, con muchos intereses desde por medio en este juego geopolítico allí en la región. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros una vez más. Miguel Benito, historiador internacionalista, que le damos las buenas noches. Muchas gracias. Gracias, como siempre, por venir a vernos.